cabo el día. Y la parte 2 que va a ser explicado, ¿no es cierto?, por el licenciado Wilson Ugarte. Entonces, les damos otra vez la cordial bienvenida y adelante, licenciado Ugarte, con su exposición. Gracias. Gracias, Julio. Buenas tardes a todos que nos acompañan a este segundo día de la sesión de este curso que se llama Control Diferido y Fiscalización Aduanera Posterior. Bueno, un poco para iniciar esta parte, la segunda parte, recordar un resumen de lo que ayer más o menos vimos, ¿no? Pudimos ver que el control posterior es una fase de control que utiliza la aduana nacional, ¿no? Y que esta se aplica después del levante de la mercancía, es decir, después del despacho. ¿Con qué motivo? Con el motivo de que se pueda comprobar, ¿no?, que las declaraciones y la normativa utilizada en las mismas sean las correctas y sean las que correspondía utilizarlas. De acuerdo al procedimiento sancionatorio y de determinación aprobado por la aduana en la gestión 2016, el control posterior, ¿no?, lo aplica en dos modalidades. Una modalidad que la llama control diferido. Este control diferido también está dividido en control diferido con mercancía y control diferido sin mercancía. Y la otra es la fiscalización aduanera posterior. También pudimos ver que la diferencia en estos tipos de control es que el control diferido está dirigido a un solo despacho y tiene un caso, uno de los controles se puede realizarlo cuando la mercancía está en recinto, ese es el control diferido con mercancía, y el otro control diferido sin mercancía, evidentemente, también es un control que se realiza a una sola aduana. En cambio, la fiscalización aduanera posterior puede ser realizado, se puede hacer el control de una o más DUIs, ¿no? Después hemos podido ver, como les decía, el tema de lo que son las facultades, las facultades de la aduana nacional, las obligaciones y los derechos que tienen los sujetos pasivos, en este caso los operadores o los importadores. Y finalmente pudimos ver un resumen de lo que es el sancionatorio de determinación en forma general, que ha sido aprobado por la aduana para evidentemente proceder y aplicar en lo que es el control posterior. Ahora vamos a ver en esta parte lo que corresponde, cómo se hace un control posterior paso a paso, cómo se los realiza, ¿no? En ese sentido, la primera pregunta que, bueno, nos hacemos, o se hace el importador, y también se hace en algunos casos el fiscalizador, es cómo se eligen, ¿no?, los operadores sujetos al control, ¿no? La aduana, en realidad, lo había manifestado ayer, tiene una gerencia, la Gerencia Nacional de Fiscalización, que tiene dos departamentos, ¿no?, uno de los cuales se llama Departamento de Inteligencia, se llamaba Departamento de Inteligencia Aduanera, ¿no?, para esta vez Departamento de Riesgo. Este departamento lo que hace es realizar un análisis de riesgo. ¿Qué se entiende por análisis de riesgo? La OMA lo conceptúa el análisis de riesgo como un uso sistemático de la información disponible para determinar la frecuencia de los riesgos definidos. Y habla del riesgo como la probabilidad de que se produzca un hecho que constituya un incumplimiento de la normativa aduanera o de otras disposiciones que tengan que ver con la aduana nacional. En realidad, ¿qué pasa, no? Lo que hace este departamento de inteligencia es
mediante el análisis de toda la información que tiene respecto a lo que es un despacho aduanero desde el momento que se embarca el tránsito aduanero, ¿no? Hasta el momento en el que, que va a llegar al país o ha llegado, ¿no? Además de las circunstancias que atañen a ese despacho, del operador, de los transportistas, de, de las agencias despachantes, con toda esa información, lo que ha hecho la aduana es elaborar unos perfiles de riesgo, ¿no? Esos perfiles de riesgo, mediante la aplicación de criterios de riesgo, ¿no? Determina y establece qué sujeto, qué operador, qué mercancía, qué subpartida arancelaria, qué, bueno, en realidad que agencia despachante, en realidad puede ser que operador debe ser sujeto a un control posterior. ¿Por qué? Porque se ha establecido un riesgo. ¿Sí? Una vez que determinan esto, ¿no? También determinan, ¿no? Si ese riesgo, si esos operadores, si esa declaración va a ir a ser merece o se le va a aplicar un control diferido, porque es una sola declaración, o si ese riesgo es muy concurrente en varias declaraciones, ¿no? Entonces se va a utilizar una o más fiscalizaciones aduaneras posteriores. Una o más, digo, porque pueden ser que en un riesgo concurrente estén varios operadores, ¿no? Cometiendo ese mismo, digamos, esa misma operación que genera un riesgo, entonces para cada operador se va a hacer una fiscalización. Se le va a fiscalizar a cada operador. En este sentido, este departamento, cuando establece que hay que hacer controles diferidos, ¿no? Remite estas instrucciones a las unidades de fiscalización. Ya habíamos dicho que tenemos en el país, la aduana tiene 6 unidades de fiscalización, ¿no? Y también habíamos hablado ahí de cuáles eran sus jurisdicciones, sus competencias de cada una de ellas, ¿no? Entonces, se les envía y les establece qué controles diferidos van a realizar o, en su caso, qué fiscalizaciones aduaneras posteriores. En el caso de la fiscalización aduanera posterior, al margen de establecer estos riesgos, lo que hace es elaborar lo que se llama un análisis de riesgo para fiscalización. Este análisis de riesgo para fiscalización es, diremos, es un documento confidencial, ¿no? Que se los remite a la Gerencia Nacional de Fiscalización para que el gerente instruya al Departamento de Fiscalización Operadores emitir las órdenes correspondientes. Entonces, lo que quiero mostrar con este tema es que los controles posteriores que se realizan a los diferentes operadores no son casuales, ¿no? Están determinados por alguna observación, por algún riesgo que se ha encontrado, ¿no? Y que, bueno, en realidad debe ser en la fiscalización o desechado o debe ser respaldado, ¿no? Para que se pueda comunicar esto al operador. Entonces, ¿cómo se da inicio al control posterior? El control posterior se inicia, ¿no? Con una orden de control, ¿no? Hay las órdenes para fiscalización aduanera posterior y las órdenes para control diferido, ¿no? Esto está definido en el artículo 104 del Código Tributario Boliviano, que establece que si se realiza una fiscalización se debe emitir una orden, ¿no?
Y el artículo 23 del procedimiento sancionatorio de determinación establece que si se va a hacer un control posterior en cualquiera de las modalidades, sí se debe emitir una orden de fiscalización o una orden de control. ¿Cómo son estas órdenes de control? ¿Qué requisitos? ¿Qué particularidades? ¿Qué características tienen? Les voy a compartir, ¿no?, una orden de fiscalización. A ver, ¿dónde está? Permítanme un minutito, he tenido algún problemita con mi documento. ¿Dónde estamos? Acá está. Esta es, esta es una orden de fiscalización, una orden de control, ¿no? Esta es una orden real. Estas órdenes de control, ¿no?, son emitidas por un sistema. Este es el sistema de fiscalización de la aduana nacional, ¿no? Esta orden de fiscalización, ¿no?, tiene estas características. En este caso, tiene un título que dice Orden de Fiscalización Aduanera Posterior. En el caso de un control diferido, dirá Orden de Fiscalización, Orden de Control Diferido, ¿no? Orden de Control Diferido, y esta es una orden de fiscalización aduanera posterior. O sea, cambia el título, ¿no? Estas órdenes tienen la característica de que tienen que tener un número, ¿no? En este caso, si ven este número, en este número van a ver que en los primeros 4 dígitos, ¿no?, está la gestión en la que se está realizando el control, en este caso 2019. En los siguientes 2 dígitos está qué tipo de control se está realizando. En este caso es una fiscalización posterior. Si fuera control diferido, diría 2019, CD, control diferido. Los siguientes 3 dígitos, ¿no?, están definidos para el tema de quién les está efectuando el control posterior, ¿no? En este caso dice la GENEF, o sea, la Gerencia Nacional de Fiscalización. Si fuera un control diferido o si les estuviera haciendo las gerencias regionales, diría GR y, por ejemplo, GRL, sería Gerencia Regional La Paz, o GRO, Gerencia Regional Oruro, o GRS, Gerencia Regional Santa Cruz, ¿no? Y los siguientes dígitos son para las numeraciones de la orden. Entonces ahí tenemos el número de la orden. Después tenemos la fecha. Evidentemente tiene que tener una fecha, que es la fecha de la emisión de la orden de fiscalización. Esta orden es de la orden de fiscalización o de la orden de control, ¿no? Esta orden se ha emitido el 16 de mayo del 2019. Después podemos ver, ¿no?, que hace mención a la normativa que la respalda, ¿no?, en aplicación del artículo 104, parágrafo 1 de la ley 2492, que es el Código Tributario, el procedimiento sancionatorio de determinación aprobado mediante resolución administrativa RAPE 012916, la Aduana Nacional ha dispuesto la verificación del cumplimiento de la normativa legal aplicable y las formalidades aduaneras del operador. Entonces, tenemos todo este sector que está, ¿no?, especifica a qué operador se le va a hacer el control posterior, ¿no? Esta información del operador está resumida en lo que es el número del NIT, ¿no?, el nombre o razón social, el nombre de la empresa, el nombre del operador, el nombre del importador, ¿no?, la dirección que él ha declarado, ¿no?, y su actividad principal, en este caso es importador.
es menester aclarar que toda esta información, ¿no?, es aquella que ha proporcionado el mismo importador al momento de inscribirse en el padrón de operadores del SUMA. Cuando él ha establecido la necesidad o de, de hacer las importaciones, exportaciones, entonces se ha inscrito ante la aduana. Al inscribirse ante la aduana, entonces ha otorgado toda la información que corresponda, ¿no? Y ya figura dentro del padrón de operadores de la aduana. Y esa información es directamente, ¿no?, obtenida por el sistema de fiscalización de ese padrón. Otra información que es muy importante, ya tenemos la información del operador, ahora otra información que es muy importante que debe tener la orden, son los tributos que se van a fiscalizar, ¿no? En este caso, por ejemplo, se van a fiscalizar o se van a revisar el gravamen arancelario de las importaciones, que es el GA, y el impuesto al valor agregado de las importaciones, que es el IVA, ¿no? En algún caso, solamente puede estar el GA, o solamente puede estar el IVA, o también se puede añadir el IDH, dependiendo de la mercancía que se va a fiscalizar. Entonces se determina también qué tributos son los que se van a revisar. Otra de la información que debe tener la orden es el alcance y el periodo de la fiscalización. Periodo, nos referimos a qué periodos vamos a revisar. En este caso, por ejemplo, dicen trámites detallados en anexo adjunto correspondientes a las gestiones 2015, 2016, 2017 y 2018. Es grande esta fiscalización, ¿no? Entonces, pero tenemos que ver que este alcance está acompañado de un anexo. En el caso de los controles diferidos, un control diferido con un control diferido sin mercancía, ¿no? Acá se va a decir la DUI. ¿Qué DUI es la que se va a verificar? Como es una sola DUI, entonces se pone la DUI, ¿no? Después tenemos el equipo de trabajo asignado. O sea, ¿quiénes van a realizar esa labor de fiscalización? Acá tenemos al fiscalizador y supervisor. Ahora ya no son supervisores, ahora son responsables, ¿no? En el Departamento de Fiscalización Operadores. En las gerencias regionales, a veces es solamente el fiscalizador y el jefe de la unidad. Entonces, varía, pero sí tienen este tipo de denominación, ¿no? El equipo de trabajo tiene que estar determinado. A veces pueden ser 2 o 3 fiscalizadores cuando las fiscalizaciones son grandes, ¿no? Entonces, todos ellos deben figurar en la orden, ¿no? Además, esta orden tiene que estar, ¿no?, debidamente revisada por el jefe del Departamento de Fiscalización de Operadores o el jefe del Departamento de Inteligencia, en su caso que estén haciendo ellos un control diferido, ¿no?, algún tipo de control, o la unidad de fiscalización, la jefatura de la unidad de fiscalización de los regímenes, ¿no? Y debe estar suscrito y firmado por el gerente, ya sea el gerente nacional de fiscalización o los gerentes regionales. Entonces, esa es la orden. Les había comentado que para este caso, por ejemplo, hablan de un anexo. Ese anexo siempre lo vamos a tener, evidentemente, no obstante sea un control diferido. ¿Por qué? Porque ese anexo, que viene siendo el anexo, acaba de decir orden de fiscalización o puede decir orden de control número tantos, ¿no?, detalla qué trámites se va a fiscalizar, ¿no? Entonces nos dice, en este caso, por ejemplo, son DUIs que se van a realizar y aquí ya está inclusive especificada por ítems. Más allá de eso, ¿no?, de decirnos qué DUIs, de qué fecha, ¿no?, es importante ver en esta orden que en la misma nos detallan o nos aclaran cuál va a ser el alcance, ¿no? Entonces,
nos están, en este caso, por ejemplo, nos están diciendo, vamos a revisar todas estas dudas, ¿no? El tema valor. Eso es lo que nos dice. Puede ser, ¿no? En algún caso, que se revise origen, solamente origen. Puede ser que se revise solamente clasificación arancelaria. Puede ser que se revisen otros. En otros podemos ver el tema de lo que es los certificados, ¿no? Algunas facturas. Entonces, tiene que estar especificado en el banco, ¿no? También puede estar todo marcado. Quiere decir que nos van a hacer una revisión o una fiscalización íntegra. Nos van a revisar todo, ¿no? Entonces, básicamente, esa es la orden de fiscalización más su adjunto. Es importante para el fiscalizador, ¿no? Analizar su orden antes de notificarla, evidentemente, para saber, ¿no?, cuál es el riesgo. En este caso, el riesgo es el valor. Entonces, sabe que tiene que revisar en las declaraciones el tema del valor. Para los operadores, para el importador, igual. El importador está viendo qué DUIs le van a revisar y además, ¿no?, qué DUIs o qué declaraciones, y además, ¿qué le van a revisar? Es importante que conozca. Me van a revisar el valor, entonces tiene que preparar la documentación que corresponda al tema del valor. Estas son las órdenes, como les decía, son las que están vigentes y están siendo emitidas por la aduana. Después de que ya se ha determinado el operador, la gerencia nacional de fiscalización o las gerencias regionales han emitido la orden, se debe preparar lo que es la solicitud de información, ¿no? ¿Qué información es que vamos a solicitar para, ¿no?, realizar este tipo de control posterior? Una información, la primera información, la información preliminar, ¿no? Entonces, la solicitud de información también está establecida en... Este es el formulario de solicitud de información. Con este formulario que notifica el inicio de fiscalización, lo que hacemos también es solicitar la información, ¿no? En este caso, vamos a decir, es una notificación de inicio de fiscalización de la orden que habíamos visto, ¿no? Y decimos que en cumplimiento de ese número de orden, no vamos a iniciar la fiscalización al operador que está ahí vigente, ¿no? Que está, al que le estamos haciendo la fiscalización, ¿no? Y le decimos, la aduana les dice que para dicho fin se solicita designar unos representantes responsables de coordinar y proporcionar la información requerida por los fiscalizadores en el curso de su trabajo. ¿Por qué es importante eso? ¿No? Tiene que haber alguien que atienda los requerimientos de la aduana, ¿no? Tiene que haber alguien que conozca el tema, ¿no? Ya sea cualquier solicitud, cualquier situación, sobre todo si es una empresa, no lo va a poder hacer el jefe, no lo va a poder hacer el dueño de la empresa, entonces a veces designa a una persona, un entendido en comercio exterior, que pueda atender los requerimientos de la aduana. Y para eso lo tiene que designar el gerente, el dueño de la empresa, lo tiene que designar, digamos, formalmente y explícitamente, ¿no? Tiene que decir, el señor tantos, que es tal cosa, puede ser su abogado, si quiere, ¿no? Va a ser el representante ante la aduana para el tema de esta fiscalización. Así, la aduana va a tener que entender o va a tener que solicitar o va a tener, digamos, el contacto directo con esa persona, ¿sí? Y en el punto 2 es lo que les había dicho, qué información para solicitar, ¿no? Dice remitir a la Gerencia Nacional de Fiscalización ubicada en la avenida 20 de octubre, o puede ser también a la Gerencia Regional, ¿no? Fotocopias legalizadas de la documentación e información detallada,
para detallar más abajo, y le da un plazo, el término improrrogable de 10 días. En los casos de fiscal de controles posteriores, los plazos son más pequeños, 3 días, un día, ¿no? ¿Por qué? Porque si ayer habíamos hablado de plazos, ¿no? El control con mercancía tiene 20 días de plazo, el control sin mercancía tiene 40 días de plazo y el control posterior tiene un año. Entonces, los plazos que se otorgan para que puedan proporcionar información son diferentes en ese sentido, ¿no? En este caso, la información que se está solicitando, ¿no? Es el NIF, ¿no? La cédula de identidad del que va a representar o que es el representante legal de la empresa, o en su caso, si es una sola persona, pero no puede, no está en el país o no puede en esos momentos atender a la aduana, entonces tendría que tener un poder. Entonces, se pide hacer la entidad y el poder del representante legal, ¿no? En el caso de las empresas es importante también que solicitarles o que provean su escritura de constitución, escritura de constitución de la empresa. La escritura de constitución de la empresa, ¿qué permite? ¿Por qué la aduana pide esta información? Aquella gente, aquellos que van a ser fiscalizadores o que son fiscalizadores o que pretenden ser fiscalizadores, ¿no? En la escritura de constitución de la empresa lo que van a encontrar es el giro de la empresa. ¿A qué se dedica? Bueno, puede tener varios, pero específicamente a qué. Y segundo, van a ver quiénes son los que conforman la empresa, quiénes son los socios, ¿no? Como habíamos visto ayer, en el tema de lo que es las potestades y las facultades que tiene la aduana nacional, la misma puede requerir información de todas las personas que están vinculadas con el comercio exterior, ¿no? En este caso, todos los socios de una empresa están vinculados con la empresa a la que se le está realizando el control posterior. Entonces, la aduana, si lo ve necesario, puede requerir la información, ¿no? A los diferentes a las diferentes entidades públicas, privadas, internacionales, ¿no? Para establecer, bueno, lo que ellos consideren que puede ser un riesgo, ¿no? Entonces, para eso es que se solicita la constitución, la escritura de constitución de la empresa. A veces, algunas empresas son reacias, ¿no?, a dar esta información, pero las empresas, si ustedes están de alguna forma, en algún momento asesorando este tipo de empresas, no pueden negarse a presentar esa información. Sí la deben hacer, además deben hacer constar que esa información, evidentemente, en el caso de ustedes, como lo dice la normativa, es información confidencial y debe ser tratada como tal por la autoridad tributaria, ¿no? Después tenemos, están solicitando el plan de cuentas. En este caso, plan de cuentas de la gestión de 2015, 2016, 2017 y 2018. Bueno, los planes de cuentas en estas fiscalizaciones se solicitan necesariamente para saber qué tipo de cuentas utiliza el operador. Cuentas bancarias, qué bancos, ¿no? Se utiliza o hace solamente salidas de caja, ¿no? Después, cómo registra a sus proveedores, cómo registra el pago a sus proveedores, cómo registra el pago de los seguros, cómo registra el pago de, de transportes y bueno, y otros gastos más tal vez que le insuma en la importación. Entonces, este plan de cuentas, ¿no?, que de las empresas, le permite verificar y analizar eso a un fiscalizador, ¿no? Entonces, aquellos importadores que tienen una empresa o que son formales en este sentido, sí tienen que empezar o tienen que tener ese tipo de información, ¿no? Planes de cuentas. Los estados financieros. Estados financieros
también son solicitados por la aduana, evidentemente, y ¿cómo se llama? Primero que deben cumplir el requisito de que hayan sido presentados, que estén auditados, hayan sido presentados al Servicio de Impuestos Nacionales, ¿no? Y entonces, esa información para que la puedan verificar, para que pueda ser validada y para ver si no se tiene algunas contradicciones entre la información que nos mandan los operadores, la información que tienen sus estados, entonces sirve para esos análisis, ¿no? Después, todos los demás son documentos, como por ejemplo los comprobantes contados de pago, ¿no? Los comprobantes eh, que que realizan un libro diario, por ejemplo, que realiza una empresa donde registra todas sus salidas, entradas, sus compras, ¿no? Y en este caso, lo que se pretende ver acá es qué tipo de registro tiene en las compras que ha hecho del exterior, ¿no? Y cuánto, qué montos, qué cantidades está comprando, ¿no? Entonces, toda esta información es necesaria para qué? Para después con la información, con otra información que pueda obtener la aduana de sistema bancario o información que pueda obtener de las aduanas de otros países, se pueda corroborar que esos datos realmente son los que se han declarado, ¿no? Tenemos los mayores contables, ¿no? También piden los cargos de inventario físico valorados. ¿Para qué? Para ver si en el caso del control posterior, cuando es, ¿no?, sin mercancía, ¿no?, o es una fiscalización posterior, ver si esa mercancía que ha llegado todavía existe, algunos saldos o todo ya ha sido vendido, dispuesto, cómo, ¿no?, qué cantidades, a quiénes, precios. Entonces, todo eso nos permite ver el tema de lo que es la contabilidad y la información que estamos solicitando. Entonces, esta información, ¿no?, la solicitamos en verdad en función, como les decía, al tipo de operador y las operaciones que vamos a ver. Acá, por ejemplo, están pidiendo contratos de complemento internacional, están pidiendo certificaciones bancarias, ¿no? Y que toda esa información esté, además piden, para fines de notificación, piden direcciones, teléfonos, fax, ¿no? Y además piden que toda esa información sea legalizada con sello y firma del operador, incluyendo la fecha de legalización, ¿no? Entonces, que toda esa documentación que nos entreguen, si es en copia, entonces tenga, o que entreguen a la aduana, que toda esa documentación esté firmada por el gerente o por el representante legal y también con la fecha, ¿no? Ahora yo les decía, depende de la información que vas a solicitar. En este caso, habíamos visto el tema valor, ¿no? Por eso piden este tipo de información. ¿Qué pasa si estamos viendo el tema de su partida arancelaria, ¿no? Entonces, en ese tema, lo que vamos a solicitar, si solamente es su partida arancelaria, ya no vamos a solicitar mucho de esta información, ¿no? Lo que vamos a solicitar en ese caso van a ser fichas técnicas, van a ser fotografías, van a ser catálogos, ¿no?, de los productos que están llegando. ¿Para qué? Para establecer que si la partida arancelaria que le han asignado corresponde. Entonces, la información a solicitar para hacer un control posterior, ¿no?, depende de qué tipo de operadores. Primero estamos fiscalizando y de qué tipo de mercancía vamos a ver. Y además, cuál va a ser su alcance, ¿no? En el caso de que nos pidan que, por ejemplo, también podamos fiscalizar certificados de lo que es un email, lo que antes era un email, ¿no? Certificados del tema médico. Entonces, en ese tema lo que
lo que nosotros tendríamos que pedir a ellos es la certificación, los trámites certificados, y esos certificados que tengamos, ¿no? Mandar a un email para que sean ratificados o en su caso sean verificados, ¿no? Pasa lo mismo con el tema de los certificados de SENASAI, ¿no? Cuando tenemos que verificar el certificado de SENASAI, pues verificamos si los mismos, para determinar si los mismos evidentemente son válidos y han sido, ¿no?, emitidos por la entidad, entonces tenemos que dirigirnos a la entidad, ¿no? En este caso, en el caso de lo que es básicamente el tema de la solicitud de información, vamos a entonces ver esta primera solicitud. ¿Por qué? Porque a partir de esto es que tenemos que empezar a hacer los requerimientos, ¿no?, de mayor información o los análisis que corresponden. Una vez que ya tenemos el formulario elaborado para solicitar información, ¿no?, lo que vamos a hacer es notificar la orden, el adjunto y el formulario. ¿Cómo lo vamos a notificar? ¿No? Lo vamos a notificar de acuerdo a los medios de notificación, según lo que dispone el artículo 83 del Código Tributario Boliviano, ¿no? Es importante aquí aclarar que en base a ese artículo, ¿no?, la aduana ha emitido una resolución de directorio a 100818 del 26 de abril del 2018, que es la circular 080, que es el procedimiento de notificación, ¿no? Evidentemente lo que hace en este caso es, a ver, ¿cómo se notifica? Se notifica por esos medios. ¿Cuáles son los medios más comunes para notificar? Desde que ha habido la modificación de la ley con la ley 812 y se ha introducido lo que es la notificación electrónica, entonces tenemos el medio de notificación electrónica, después el personal, por cédula, por edicto, ¿no? Después por correo certificado, después tenemos por el tácito, por secretaría, ¿no? Entonces, todos esos son medios de notificación válidos, ¿no? En este caso, lo que hace el procedimiento de notificación de la Aduana Nacional es explicarnos, por ejemplo, en el tema de lo que es la notificación electrónica, cómo se la va a realizar. Y a grandes rasgos nos dice que lo que va a hacer es notificar mediante el sistema SUMA, ¿no? El sistema SUMA, donde el operador, el fiscalizador, ¿no?, escanea lo que es la orden, escanea lo que es el anexo, la solicitud de información y directamente en la aplicación de notificación del SUMA lo cuelga, ¿no?, y lo envía al operador. El operador tiene, el momento que lo abra, ¿no?, ya será por notificado, ¿no? Y el sistema, la fecha cuando abre, inmediatamente se pone qué fecha lo ha abierto y esa fecha es de notificación. Pero, ¿no?, solamente tiene un plazo de 5 días para abrir. No puede ser un plazo mucho más largo, ¿no? Entonces, si en los 5 días no lo ha abierto, entonces al sexto día ya se da por notificada el documento, la orden, en este caso, ¿no? Esa es la notificación personal, la notificación, perdón, electrónica, ¿no? En la notificación personal, bueno, el fiscalizador u otro, en las unidades de fiscalización existen, ¿no?, funcionarios que son designados específicamente para realizar notificaciones. Entonces, estos señores realizan la notificación y, bueno, los firman como constancia al operador y nos
proporcionen esa documentación para que, como fiscalizadores, en el caso del fiscalizador, lo tenga en su expediente y a partir de esa fecha se vayan computando los plazos. Y en el caso del operador, ¿no?, que ha recibido lo que se ha dado por notificado, ¿no?, pueda empezar a proveer la información que le han requerido. Es importante para el importador, perdón, es importante para el importador verificar, ¿no?, en qué fecha le han hecho la notificación, porque a partir de esa fecha empiezan a correr sus plazos. Si le han dado 10 días, ¿no?, entonces empieza a correr a partir de la fecha de notificación, ya empiezan a contar los días, ¿no? Si le han dado 3 días, igual. ¿Y qué pasa? Que si no contesta o no responde, es sujeto de sanción. Y por eso es muy importante que el importador esté siempre atento a esa circunstancia, ¿no? En qué momento ha sido notificado. Y mucho más en el tema de lo que es el sistema SUMA. Cuando el operador abre su sistema SUMA, que es una comunicación directa con la aduana, al momento de abrir, ya el SUMA indica o lo da por hecho de que se ha enterado de la notificación. Entonces el operador o el importador tiene que saber que a partir de esa fecha está corriendo sus plazos en control posterior. Lugar donde se realizan los controles posteriores. Los controles posteriores, de acuerdo al artículo 101 del Código Tributario Boliviano, puede realizarse en el domicilio declarado por el operador, ¿no? Anteriormente la aduana realizaba operaciones de control posterior en el mismo domicilio de las empresas del operador, ¿no? Pero también dice la ley que puede hacerlo en las oficinas como hace ahora, solicitando la información, ¿no? En el caso, por ejemplo, del control posterior con mercancía, lo hace en lo que es el tema de la oficina, ¿no? Verifica la mercancía en los depósitos donde está la mercancía, ¿no? Y bueno, entonces utiliza esas dos situaciones, pero en realidad el requerimiento de información lo va a seguir siendo en las oficinas de la Administración Tributaria. En ese entendido, ¿qué es lo que hace en el proceso de un control posterior, ¿no? Ya sabemos que nos ha pedido información, ha pasado el plazo, el operador le ha presentado documentación o no le ha presentado. Al margen, lo que hace la aduana, ¿no?, solicita información de otras fuentes, pueden ser fuentes externas o las mismas fuentes internas. ¿Cuáles serían las fuentes internas? Las fuentes internas para un control posterior vienen siendo los despachos, ¿no?, que se han hecho en las diferentes administraciones, o algunos despachos que se están haciendo, algunos canales rojos, ¿no? O se ha tenido algún tipo de observaciones en algunas otras administraciones. Entonces, esos son los requerimientos de información que que puede ver el fiscalizador, ¿no?, a nivel interno. Y a nivel externo, ¿no?, el fiscalizador tiene amplias facultades, puede solicitar al sistema financiero, al sistema bancario, al sistema financiero a través del ASFI, que le proporcione toda la documentación bancaria de ciertas, ¿no?, de ciertas fechas, de ciertas gestiones, ¿no? Entonces, puede pedir a las aduanas extranjeras que me manden información, dependiendo de qué convenios la aduana boliviana haya suscrito,
Entonces puede solicitar esa información. También puede solicitar directamente a los proveedores de la mercancía, a los transportadores marítimos, a los transportadores terrestres, puede pedir ¿no? Todo ese tipo de información se va muniendo el fiscalizador, ¿no? Eh, Específicamente en los casos de cuando está haciendo fiscalización aduanera posterior o cuando está haciendo control diferido sin mercancía, ¿no? En el tema de lo que es el tema que viene siendo de la revisión de la información que le ha sido proporcionada, ¿no? El fiscalizador entonces va a empezar a ver lo que es inicialmente cuáles son las declaraciones, ¿no? ¿Qué declaraciones están siendo controladas, ¿no? Y en este caso, voy a ver el tema. Bueno, antes de eso, entraremos a un break. 7:30, por favor, 7:20, ¿no? Hasta 7:30. Un break, por favor, y después seguimos. Ahí les voy a mostrar lo que es una declaración de importación y vamos a continuar con el tema de lo que son las revisiones. Por favor, nos daremos un break de 10 minutos. Les agradezco. Está bien, licenciado. Recordarles a los compañeros, a los participantes, que después del break, si tuvieran dudas o preguntas, las pueden escribir en el chat o también las pueden hacer directamente al licenciado. Como lo dijo Jackie hace un minutito, es importante que si tienen alguna duda o si tienen alguna consulta, por favor, me la hagan conocer para que podamos aclarar o ampliar la explicación o ver también si estoy yendo muy rápido, ¿no? Me avisen, por favor. Continuamos. Como les había indicado, ¿no? En la revisión de la información, lo que nosotros tenemos que hacer inicialmente es, evidentemente, revisar las declaraciones, ¿no? En el tema de lo que es las declaraciones, tendríamos que verificar básicamente, tendríamos que verificar básicamente cuáles son las, qué declaración en realidad estamos revisando, revisar el tema de lo que son los operadores a los que estamos, el operador al que estamos fiscalizando, y en realidad tendremos que ver el tema de lo que es la página de los documentos adicionales. En la página de los documentos adicionales es donde vamos a encontrar en realidad el tema de lo que ellos o el operador está declarando, ¿no? Respecto a la documentación que nos está entregando. Entonces, lo que tenemos que ver en este caso es que cada una de las documentación que ha declarado en esa página de documentos adicionales, que es parte integrante de la DUI, ¿no? Tenemos que ver que esa documentación esté adjunta como documentación, ¿no?, que acompaña la DUI, que como documentación que soporta. En muchos casos, he visto que en este tema han habido operadores que indican presentar ciertas
ciertos certificados o cierta información en realidad no presenta o no son la misma documentación que dice que está en la TUI. Entonces es importante que se verifique esto. Después de la declaración, la misma declaración, debemos revisar básicamente si la documentación que está en la factura, ¿no?, coincide estrictamente con los ítems que han sido declarados, ¿no?, si la descripción está bien establecida, si en realidad han declarado muy bien el origen, ¿no?, en cada uno de los rubros de la DUI, si que está el tema de lo que es la subpartida arancelaria, ¿no? Después entrarán el tema de las cantidades, si las cantidades han sido declaradas conforme dice la declaración, conforme dice la factura. Entonces, básicamente se trata de comprobar esa circunstancia con cada uno de los documentos, ¿no? Después hay un documento soporte que es la declaración andina del valor, ¿no?, donde el operador, en este caso no la agencia despachante, por la agencia despachante es la que se encarga de hacer la DUI, pero la declaración andina del valor es una declaración específica del operador, ¿no? También es donde está detallando todo lo que está declarando. Y todos esos detalles, evidentemente, tienen que coincidir con la documentación de soporte de la DUI. Es importante en este caso que tanto el operador, en este caso la agencia despachante y el importador, sepan que estos errores o algunas omisiones en este tipo de información da lugar primero a sanciones, ¿no?, y después da lugar a lo que es el tema de riesgo, ¿no? Entonces, si se declara mal, evidentemente, en el momento en que la aduana está haciendo revisiones de toda la información que tiene y encuentra estas partes que tienen algunas incoherencias, ¿no?, entonces genera riesgos. Entonces, una DUI mal declarada o una DUI que tiene algunos problemas con su documentación, ¿no?, va a generar algún tipo de riesgo. Eso es muy importante. Por otro lado, habíamos hablado de que nosotros solicitamos cierta información, ¿no?, información contable al operador. Esta información contable, como lo habíamos visto en la solicitud y como lo habíamos detallado, ¿no?, tiene que ser estrictamente revisada, ¿no?, tiene que ser verificada, tiene que coincidir esa información con la información que tiene en la DUI el operador, ¿no? También esta información se la cruza con información que hemos podido obtener, como les decía, de otras entidades externas o de otras entidades, de otras áreas internas. Entonces, tiene que haber toda esa revisión para poder, para que la aduana pueda en algún momento determinar una observación. En el momento en que la aduana, ¿no?, deba determinar una observación, lo que tiene que hacer es comunicarle al operador. Tiene que decir, bueno, en esta revisión he encontrado estas observaciones, ¿no? Para eso, el procedimiento de fiscalización, un procedimiento, perdón, sancionatorio de determinación, ¿no?, prevé el uso de actas de diligencia. Previo a eso, vamos a ver que aparte de que el tema de las FAPs que nos permiten hacer una revisión de la TUI y de la documentación, cuando hacemos un control diferido, ¿no?, este control diferido para el fiscalizador, lo que debe hacer es hacer una revisión física de la documentación, ¿no? Entonces, se contactará con él, ya sea con el operador, para en realidad solicitarle que se pueda ingresar a ver la documentación, la mercancía en los almacenes de
de los diferentes concesionarios y las diferentes administraciones, ¿no? Donde esté en realidad la mercancía. Esta documentación, esta revisión física es súper importante en el caso del control diferido con mercancía, porque es básicamente, digamos, es la base de poder establecer si existe o no existiría algún tipo de observación en el control. ¿Qué nos produce, qué nos representa o qué tenemos que ver en este tema de lo que es un aforo físico? Representa es que tenemos que ir al almacén, como estamos viendo en estas fotografías, por ejemplo, de almacenes, y pedir, ¿no?, que se nos abra todas las cajas, todos los cajones, todos los embalajes, como que tiene la mercancía que está siendo, debe ser revisada. Con un control diferido con mercancía, no se olviden que es solamente una DUI, pero puede traer no, de un ítem a 100, 200 ítems, entonces, y más. Entonces, tiene que ser, como les digo, revisada. De acuerdo a los ítems, tenemos que revisarlos, como se ve acá, que es un ítem, por ejemplo, un vehículo, pero acá hay otro tipo de ítems que necesitan ser fotografiados, ¿no? Necesitan revisar lo que en cada uno de los, primero contar toda la mercancía para ver si cuadra y está bien declarado. Algunos, por ejemplo, utilizan mal el tema de las cantidades, hablan de un paquete, ¿no? Y en realidad ese paquete tiene 12 unidades. Entonces hay que ver, ¿no?, de qué es lo que se trata. Entonces el fiscalizador va y ve esa circunstancia. O lo contrario, ¿no?, puede ser que el fiscalizador esté entendiendo o esté viendo otras circunstancias. Entonces es importante que el operador o sus representantes estén presentes para poder explicar y mostrar de qué mercancía se trata y cómo en realidad está declarada, ¿no?, para evitar problemas posteriores, porque no se olviden que el control diferido inmediato no tiene un plazo de 20 días. ¿Sí? En 20 días debe salir un documento debe emitirse un documento final, ya sea una vista de cargo, una acta de intervención o una resolución determinativa sin observaciones. Es más, si es sin observaciones, debería salir lo más antes posible. ¿Por qué? Porque la mercancía está en almacenes y esa mercancía debe ser dispuesta, ¿no? El que se quede la mercancía produce al importador, ¿no?, ciertos perjuicios. ¿Por qué? Porque tiene que pagar mayor almacenamiento, porque ya no puede disponer de la mercancía en su momento, tal vez tiene plazos. Entonces, todas las circunstancias deben ser bien medidas, ¿no?, por el importador en el momento en que sepa que le están haciendo un control diferido inmediato, y, ¿no?, el momento que le notifican, él tiene que presentar toda su documentación. ¿Para qué? Para que pueda ser verificada, validada y no tenga problemas, mucho más retrasos. Con esa aclaración, entonces, una vez que hemos revisado las actas, hemos hecho el control del aforo físico, hemos revisado la documentación contable, hemos visto la otra información que nos ha proporcionado los entes externos, la información que nos han proporcionado los entes internos, lo que hacemos es, ¿no?, si corresponde, ¿no?, emitir un acta de diligencia. ¿Cuándo lo hacemos? ¿No? Puede ser que en esa revisión, ¿no?, nosotros tengamos algunas observaciones, ¿no?, tengamos algunas dudas, ¿no?, necesitemos mayor información, o en realidad, como en el caso del control diferido con mercancías, podamos dotar ya de un monto
una determinación de una información que establezca ya un cargo, ¿no?, por ciertas circunstancias, para que el operador, en el caso del control de pedidos con mercancía, pueda verificar y, bueno, obtener la documentación para salvar estas observaciones o, en su caso, pagar la observación que le hacen y no tenga mayores perjuicios con su mercancía. En el caso de las FAP, como tiene mucho más tiempo, o en el caso del control de pedido sin mercancía, las actas de diligencia en realidad es para solicitar mayores informaciones o es también para establecer algunas observaciones. Voy a mostrarles en este caso lo que es un acta. ¿No? En su pantalla pueden ver un acta de diligencia, ¿no? Esta acta de diligencia tiene que tener un número, ¿no? Tiene que referir la orden a la cual se está emitiendo y tiene que especificar quiénes son los funcionarios que están acá. Además, del operador al que se está extendiendo. Como pueden ver en esta acta, en la primera parte, hace mención a la normativa, ¿no? Y le está diciendo que va a hacer constar observaciones, ¿no? Y solicitud de información al operador conforme lo siguiente. Entonces, va mostrando observaciones, ¿no? En este caso, por ejemplo, hay una observación en la documentación recopilada. Dice que existen diferencias entre montos declarados y transferencias efectuadas en la gestión 2016. Entonces, esa es una observación que está contenida en el acta, que le está comunicando al operador, ¿no? Se le dice además que la observación dice, ¿no?, el operador, que las transferencias efectuadas por el operador alcanzan a $243,000 y que los montos declarados en las DUIs que estamos fiscalizando, que se está fiscalizando la aduana, alcanzan a 143,000. Entonces es una diferencia de $99,000. Entonces lo que piden es seguramente que se aclare eso, ¿no? Después, en esta acta también les dicen que existe falta de información para relacionar las DUIs con los montos transferidos. Entonces acá le dice, ¿no?, que bueno, se ha revisado la información contable y no se ha podido evidenciar, dice, que los comprobantes estén relacionados con alguna información de la DUI o de su documentación soporte. ¿Para qué? Para poder relacionar montos y para poder relacionar fechas. Entonces, lo que no le permite al fiscalizador en ese momento realizar ningún tipo de verificación. Entonces, no le permite verificar esto y además decir si la transacción está clara o está bien o no, ¿no? En el tema de lo que corresponde a la apropiación de pagos, ¿no? Siguen observando. Dicen que hay un registro parcial de montos transferidos en estados financieros presentados por el operador, ¿no? Entonces, acá están mostrando en el acta, se ha hecho la revisión contable, la revisión de la DUI, y se ha establecido estas observaciones. Entonces, ¿no? Es más, acá, por ejemplo, indica, no se verifican los estados financieros presentados por el operador, el registro de fletes pagados al proveedor. También están verificando que no pueden ver los fletes, conforme los términos de negociación en contextos pactados, ¿no? Estas observaciones, acá hay otra que dice que la descripción es muy general de las mercancías, que no permite que toda la correcta verificación del valor declarado. Entonces, todo eso, todas esas observaciones, le están pidiendo, ¿no? Le están diciendo, primero, que genera una duda razonable. Y segundo, le están pidiendo que complementen la información. Y le dan un plazo, ¿no?
Entonces, este es un acta donde evidentemente se está comunicando observaciones y se está solicitando información al operador. Esta acta debe ser, como digo, correctamente o diremos formalmente notificada, ¿no? Tiene que ser notificada por los canales, como habíamos dicho, por los medios que están instituidos en el tema del Código Tributario, el artículo 83, ¿no? Entonces, esto les quería mostrar esta acta, quería que la vean, porque esta es una acta donde se determina la revisión que ha hecho el fiscalizador, ¿no? Respecto a toda la información que ha obtenido y que le hemos proporcionado. Por parte del importador, es muy importante que verifique cada una de las observaciones y tenga que explicar cada uno de los puntos. Y en los puntos en los que no puede explicar, lo indique claramente por qué, ¿no? Lo que pasa es que si no se logra levantar la observación, ¿no?, la misma va a ser, se va a mantener hasta la finalización de la fiscalización. Y esto ya en el documento último, digamos, en el documento de conclusión que tendría que ser una vista de cargo, ¿no?, va a figurar si es que no se logra presentar los descargos correspondientes, o si es que el operador en su caso dice no tengo la documentación y, bueno, tal vez llegue a aceptar el ajuste que le pueda aplicar la aduana nacional, ¿no? También tenemos otro tipo de actas, ¿no? Por ejemplo, hay un acta de diligencia así de simple de devolución de documentos. En esta acta de diligencia, ¿no?, como les decía, tiene un número, tiene una fecha, está determinada a una orden, a los funcionarios, y acá solamente se está especificando, ¿no?, que se está emitiendo el acta en función a la normativa que existe y que lo que se está haciendo es devolver esta información, ¿no? Seguramente la que le ha entregado el operador y estaban originales, entonces el acta le sirve para eso, para poder hacer esta devolución de información. Lo que pasa es que estas actas hacen fe, como les decía, en la fiscalización. Entonces estas actas van a ir y tienen que estar sí o sí adjuntas en el expediente de fiscalización. Y no solamente el acta, su notificación, y también las respuestas, los respaldos, los descargos o la información que ha presentado el operador, ¿no? Ahora, el operador o el importador tiene que verificar en las actas, cuando le solicitan la información, plazos, ¿no? Si le dan un plazo, pues tienen que cumplir ese plazo, porque caso contrario va a ser sujeto a sanción. Si considera que no puede cumplir en ese plazo, tiene que solicitar a la administración tributaria que le amplíen ese plazo, ¿no? ¿Y cómo se va a ampliar ese plazo? Los días de plazo, perdón, les van a pedir que se le amplíe el plazo para presentar la documentación, pero tiene que respaldar esa solicitud de ampliación. O sea, tiene que decir por qué. ¿No? Tiene que ser una solicitud, no es que se dice no puedo presentar la información y necesito ampliación, no. Tiene que haber un porqué, porque no está nuestro contador, porque esa información no la tenemos acá, porque esa información se la tiene que producir, porque esa información se la tiene que solicitar. Entonces, en función de todo ese argumento que se puede hacer, se puede pedir ampliación de este plazo, ¿no? Entonces, es importante el tema de la emisión de las actas, por un lado, para el fiscalizador, y de la atención de las actas en sus plazos que están establecidos por parte del importador. Después existen, ¿no?, estas actas, bueno, en realidad están establecidas, como les decía, por el artículo 104 del Código Tributario Boliviano y por el artículo 24 del procedimiento sancionatorio y de determinación. Después tenemos
otro tipo de actas, ¿no? Que es el acta de infracción. El acta de infracción, ¿no? Está establecido también en el procedimiento. Es un documento por el cual la administración tributaria, el fiscalizador, ¿no? En el control posterior, va haciendo conocer al operador las contravenciones aduaneras que han encontrado en el control, ¿no? Que estén vinculadas al proceso de determinación. Es decir, que si las DUIs que están fiscalizando o la información que se tiene de esas declaraciones respecto a la fiscalización, se han encontrado algunos errores o omisiones que se establezcan o se determinen como contravenciones aduaneras, las mismas deben ser informadas mediante esta acta de infracción. Estas actas de infracción, una, se puede pagar, ¿no? Y bueno, la acta de infracción deja de tener vigencia, o si no se pagan, entonces estas actas se van acumulando en el expediente y cuando ya se esté emitiendo una vista de cargo, la misma se consolida en la vista de cargo. Los montos de sanciones que hay por esos casos se van sumando y consolidando en la vista de cargo. Esto es raíz a lo que se llama la unificación de procedimientos, ¿no? Entonces se va a determinar una deuda y se va, ¿no?, sancionar, ¿no?, con el tema de lo que vendría siendo estas actas de infracción. Un ejemplo de acta de infracción es la siguiente. A ver. Esta también, la acreditación, como podrán ver, es parecida a las otras. Esta acta de infracción dice verificación posterior, tiene un número, ¿no? En este caso está emitida por la Gerencia Nacional de Fiscalización. Dice la orden, los funcionarios que están emitiendo, ¿no?, el fiscalizador y el jefe o supervisor, a qué operador se está emitiendo, ¿no? Se establece el marco legal del acta, ¿no? Se especifica los pormenores de la observación que ha pasado, ¿no? En este caso, según lo que se puede ver, dice que se ha solicitado información financiera y contable al operador, pero él mismo ha solicitado ampliación de plazo para la presentación de la documentación y que al momento de presentar, no obstante que se le ha dado la ampliación, el operador ha presentado información incompleta. Y aquí muestra, ¿no? Esto es lo que ha presentado y esto es lo que no ha presentado. ¿Mm? Por esto, entonces, se establece una conducta, ¿no?, que es la contravención aduanera. Y en este caso, la normativa de respaldo a lo que vendría siendo esa contravención. En este caso dice una contravención aduanera de acuerdo a lo establecido en el artículo 186, inciso H de la ley 990, y que, ¿no?, de la Ley General de Aduanas, y además que la sanción por esta contravención está establecida en el anexo de clasificación de contravenciones y graduación de sanciones de la aduana nacional, y le indica el monto que tiene que pagar, ¿no? Entonces, por tanto, dice, corresponde que el operador realice ese pago y le indica en dónde y cómo tiene que pagar. Eso también, estas actas también deben ser notificadas legalmente, ¿no? Como les decía, estas actas tienen una situación especial. Cuando uno tiene una contravención aduanera, lo que hacen es emitirle un auto inicial de sumario contravencional y cuando lo paga o cuando presenta los descargos y se deja sin efecto, hay un auto de conclusión, ¿no?
En el caso de estas actas de infracción, no se necesita el auto inicial de sumario contravencional, ni tampoco el auto de conclusión. Solamente si se paga, ahí se queda el tema del acta, y si no se paga, las mismas, como le decíamos, son acumuladas en el tema de la vista de cargo. Por otra parte, hay otra acta que se utiliza en el control diferido con mercancía, ¿no? En esta acta, básicamente, es la que se expresa los cargos, ¿no? Ya se determina, se establece una determinación, ¿no? Este tema es una cuantía, en realidad, que se presume que debe el operador. ¿Esto por qué? ¿No? Alguien me preguntaba ayer y decía si se puede hacer esto en acta, si es legal o no es legal, ¿no? Como hemos visto, el procedimiento sancionatorio de determinación establece que se pueden emitir actas indicando las observaciones y los cargos, ¿no?, que puedan presumirse que tiene el importador. Esto con el fin de que, como en el control diferido con mercancía, los tiempos son muy cortos, el operador pueda rápidamente, ¿no?, llegar a conseguir los descargos, o bueno, en su caso, si no los tiene, establecer que va a pagar o va a asumir los ajustes que le han hecho y realizar los pagos correspondientes. No obstante de eso, es importante que, bueno, estas decisiones evidentemente sean muy bien por parte de los importadores o operadores. Es importante que sean muy bien estudiadas y pensadas siempre. Es importante que tengan que presentar documentación de descargo, ¿no? Es importante que traten de demostrar a la aduana su precio pagado por pagar. ¿Por qué? Porque, como decíamos en un inicio, ¿no?, la aduana tiene riesgos, establece riesgos, ¿no? Cuando alguien paga, ahí ya existe un riesgo de subvaluación, ¿no?, que de alguna forma evidentemente no se va a repetir, pero siempre va a ser estudiado, va a ser revisada y va a ver si existe algunas concurrencias de otro tipo de riesgos más, y estas personas o estos operadores pueden ser sujetos a fiscalizaciones más grandes, una FAPA, una fiscalización posterior, cuando solamente estaban siendo sujetos a un control diferido inmediato, ¿no? En esta acta, como pueden ver, se describe también el control diferido, el número, ¿no?, a qué DUI corresponde, es una acta de control diferido porque es una sola DUI, ¿no? Y se explica que se ha hecho un examen documental, que se ha encontrado en el examen documental con la observación, ¿no? Y en base a esa observación, específicamente se le dice, ¿no?, que existe aquí un tema de lo que es ¿qué se llama? Un valor de sustitución. Y para establecer ese valor de sustitución, el acta está especificando, ¿no?, la metodología del valor, ¿no? Haciendo un preámbulo en esta circunstancia, es importante entender que en el caso de un profesional fiscalizador en la aduana nacional, ¿no?, este profesional tiene que conocer en realidad toda la normativa íntegra de la aduana. Estamos hablando de lo que es la normativa del valor, la normativa de lo que es la clasificación arancelaria, lo que es el tema de origen. Tiene que conocer los procedimientos de importación, como hemos visto, los procedimientos de notificaciones, procedimientos de garantía y el procedimiento de fiscalización. Entonces, tiene que tener un amplio conocimiento, porque si se dan cuenta, en estas actas está
aplicando todo ese conocimiento. Y por el otro lado, cuando se trata de empresas grandes o se trata también de importadores nuevos, es importante que el operador o el importador tenga gente o tenga asesoría de gente que conoce de comercio exterior, ¿no? Que conoce de estos temas para que pueda responder y pueda atender estos temas de lo que son muy especializados en temas de comercio exterior y en temas de control posterior. Todos los controles de la aduana, evidentemente, son especializados, pero el que más, no el que requiere mucho, mucho conocimiento, es el comercio exterior, el control posterior. Como ustedes pueden ver, acá, por ejemplo, están aplicando lo que es la metodología del valor, ¿no? Y en base a esas observaciones que hacen, establecen y indican que se ha encontrado acá una contravención tributaria por omisión de pago y se le está determinando, ¿no? Y se le está determinando al operador, ¿no? Una cuantía, ¿no? Le dice, este es el valor no declarado que hemos encontrado, ¿no? En base al tema del valor que hemos visto, tal vez precios referenciales, ¿no? Le dice que este es el signo declarado y le está diciendo una presunta comisión de contravención tributaria por omisión de pago, ¿no? Le está determinando el ilícito, ¿no? Y le da una liquidación previa de la tributaria. Esa liquidación prueba para que él pueda, ¿no?, saber si va a pagar o no, va a presentar sus descargos. Y eso es lo que le dice, ¿no? Al final le dice, ¿no?, en el marco de lo establecido, la resolución sancionatoria, ¿no?, el sujeto pasivo puede ser su aceptación o no aceptación. Si no acepta, dice, se comunica al operador que puede formular sus descargos por escritos y ofrecer las pruebas que hayan a su derecho en original sus fotocopias legalizadas y en un plazo de 3 días. Entonces, les está dando la observación, en el caso del control de con mercancía, ¿no?, les dicen la cuantía y les dicen que pueden realizar el pago si es que lo desean, ¿no? Y si no, que presenten sus descargos. Si se realizaran el pago, ¿no?, entonces va a haber la autorización de salida de la mercancía, ¿no? Y si no lo realizarán, entonces esto se va a convertir evidentemente en una visa de cargo. Y la visa de cargo va a sufrir todo lo que es el trámite que corresponde. Ahora, ya les decía, depende mucho del operador, ¿no?, de qué tipo de información tenga, ¿no?, y de que si está, desde mi punto de vista, si está haciendo una importación de un producto al cual le va a generar marca, le va a traer mucha más de esa mercancía, entonces es importante que él se pueda unir de toda la documentación correspondiente y, como se dice vulgarmente, pelee, ¿no?, por su precio, por el precio pagado o por pagar, por lo que es el valor de transacción, ¿sí? Existen otros importadores que solamente hacen una importación de un tipo de mercancía, ¿no?, y las importaciones que hagan posteriormente van a ser tal vez de otro tipo de mercancía. Entonces, hay otros que por no tener la pérdida en el tiempo, porque de que se queden en los almacenes, se tenga que presentar boletas de garantía y demás, entonces prefieren realizar los pagos, ¿no? En ese caso, el operador tiene que estar consciente, ¿no?, de que sí va a sacar la mercancía, pero como operador sí va a estar sujeto a un cierre, que es el que ha pagado ya, ¿no?, unas observación, aceptado una observación de la aduana y ha realizado el pago. Entonces, es una aceptación ya definitiva en ese caso, ¿no? En esta circunstancia, este es el tema de lo que vendría siendo las actas de infracción y las actas de diligencia que emite
que emite la administración aduanera. Mañana vamos a continuar con el tema de lo que son los informes, vamos a continuar con el tema de lo que es la vista de cargo y el acta de intervención, así que estoy dispuesto en este momento a atender cualquier consulta que tengan ustedes o que exista en el chat. Claro que sí, licenciado. Hay varias consultas en el chat. La primera es de Mariana Conde. Dice, ¿cuáles son los fundamentos para el inicio del control diferido o pólizas de importación? Fundamentos, control diferido o póliza de importación. En realidad, como les decíamos al inicio, ¿no? El fundamento para un inicio es el análisis de riesgo, ¿no? Es porque la autoridad aduanera ha revisado los riesgos que existen para ciertas mercancías, para cierto operador o para cierta, no sé, tipo de documento, ¿no? Y entonces establece que se debe realizar un control posterior. En este caso puede ser un control diferido, ¿no? O una fiscalización aduanera posterior. Muy bien, licenciado. Hay otra pregunta que dice, ¿cuántas actas de infracción se puede tener? Y si se tuviera más de una, ¿se tendría alguna sanción extra? No, las sanciones, las actas de infracción son por incumplimientos de plazos. Por ejemplo, si me han pedido 5 veces diferente tipo de información y las 5 veces no las he cumplido, tiene 5 actas de infracción y tiene que pagar lo que corresponde por cada una de las actas de infracción. Entonces, en la medida en que vaya incumpliendo o no vaya presentando lo que le están requiriendo, ¿no? Entonces va a ir sumando sus actas de infracción. Muy bien, muchas gracias, licenciado. El siguiente es de Fernando Rebollo. ¿Qué información o descargos tienen que aportar el sujeto pasivo dentro de la diligencia de control diferido? Dependiendo de la observación que tenga, ¿no? Digamos, en un control diferido inmediato, en un control diferido con mercancía, lo que tendría que presentar es inmediatamente es cómo no ha hecho el tema de las cotizaciones de la mercancía, cómo has establecido el precio de la mercancía a comprar, cómo has realizado el pago. Y bueno, si lleva una contabilidad mensual, lleva una contabilidad diaria, el registro de su contabilidad. Con eso no tendría mayor problema. Pero si no lo tiene, evidentemente sí, las operaciones se pueden mantener. Muy bien, licenciado. La siguiente pregunta es un poco larga. Dice, un importador que fue sujeto de canal rojo, que es control documental y físico, conforme a las facultades de la Administración Aduanera establecida en el Código Tributario de verificar, controlar y fiscalizar tributos de su importación. Esta es la pregunta, ¿se podría iniciar un proceso de control diferido asumiendo que la CPE establece una garantía constitucional del NON, del BIS, IN, del IDEM, indicando que no se puede sancionar? Non visiden, ¿no? Así, es non bis. En realidad, no es non visiden, ¿no? Es lo que ayer Sí, habíamos falta una parte, especificado. licenciado. Allá. Sí, indicando que no se puede sancionar o juzgar dos veces un mismo hecho. En realidad es lo que ayer habíamos indicado y que el procedimiento establecía, ¿no? Cuando decía que el control posterior se realiza a una o varias declaraciones, ¿no? Pero por hechos que no hayan sido anteriormente revisados, ¿no? Si en un control, por ejemplo, en un canal rojo han revisado el valor, ¿no? Le han determinado un ajuste, o no han determinado el ajuste, ¿no? Entonces, no deberían iniciarle, ¿no? un, un control posterior. ¿Por qué? Porque esta situación ya ha sido y ahí va el non viside, ¿no? Nadie puede ser juzgado dos veces por un mismo hecho.
Entonces, esa circunstancia tiene que ser bien específica. Si en realidad la autoridad tributaria le está realizando una nueva, digamos, una fiscalización a algo que ya ha visto, entonces tiene que decirle, tiene que explicar en qué se está fundando específicamente. Porque hay un artículo, el artículo 93 del Código Tributario, que indica que cuando el importador, ¿no?, ha ocultado documentación de forma dolosa, que tiene que ver con el tema del control, ¿no?, el control puede volver a ser realizado por el mismo hecho, pero solamente en ese caso, ¿no? Cuando no existe esta circunstancia, no estarían incumpliendo el tema constitucional al que hace referencia la compañera, ¿no? Muchas gracias, licenciado. La última pregunta es de Camila Zamorano. Es, ¿cómo sigue el procedimiento después de haber realizado los descargos? Cuando la persona ha presentado un descargo, lo vamos a ver, pero le adelanto, en el caso de una visa de cargo, por ejemplo, en el caso de un acta de diligencia, presentan los descargos, entonces el fiscalizador tiene un plazo para evaluarlos. Tiene que evaluar los descargos y si en el caso de un acta de diligencia, si estos se mantienen, si no aceptan los descargos, entonces emite una vista de cargo. En el caso de que sí acepte, entonces levantaría la observación y debería emitirse una resolución determinativa sin cargo. Si ha emitido una vista de cargo, se le ha dado 30 días plazo al operador, el operador ha presentado sus descargos, entonces el fiscalizador tiene 30 días de plazo para realizar la evaluación de los descargos, ¿no? Posteriormente, si en esa evaluación ha establecido que se mantienen las observaciones, entonces se remite todos los antecedentes más este informe de evaluación de descargos a la unidad legal, o al área legal, a las unidades legales en realidad, para que ellos emitan una resolución determinativa. Y esa resolución determinativa le va a ser notificada al operador. De la misma forma, si en el tema de la visa de cargo, en los descargos, el operador ha presentado toda la documentación y ya no existen observaciones, de la misma forma se tiene que emitir un informe de evaluación de descargos donde se diga que ya no existen observaciones y que se emita una resolución sin cargo o una resolución sin observación. Ese es el camino que se sigue después de la presentación de descargos. Muy bien, muchas gracias, licenciado. Ya no hay más preguntas. Muchas gracias por la clase de hoy y a todos los participantes. Y igual recalcarles, ¿no?, que si han tenido alguna duda para el día de mañana, pueden seguir haciendo sus consultas al iniciar la clase. Hasta mañana, Sí, licenciado. gracias. Gracias, y aquí también decirles a todos, ¿no?, hasta mañana, y que si tienen algunas dudas o si pueden tener algunas circunstancias que les queda todavía no muy claras, me las hagan conocer para que podamos ir aclarando las circunstancias, ¿sí? Entonces, hasta mañana. Creo Gracias que por sí. todo. Hasta mañana, licenciado. Hasta mañana, participantes.